Bueno, seguimos en la segunda participación de este domingo, un domingo diferente, un domingo en familia, pero en familia educándonos. Y nos vamos para México, a la Ribera Maya nuevamente. Por alguna razón, tengo grandes amigos en México y es aparte de que tengo grandes personas de la industria inmobiliaria que están haciendo muchas cosas interesantes, pues si van a hacer cosas innovadoras, altamente rentables, pues la Ribera Maya, México no puede estar fuera, porque en Tulum se están haciendo muchos proyectos, están innovando bastante y por eso nuestros ojos también están puestos en México, porque más que competencia es un complemento por lo que venimos haciendo. Y en ese complemento tenemos que buscar alianzas estratégicas. Y una de ellas es mi gran amigo Juan Carlos Zamora, que tengo casi unos 7, 8 años, creo que más, casi 10 años conociéndolo. Nos tuvimos la oportunidad de conocernos por ahí, por Acumal, en México. Está haciendo cosas interesantísimas. Tiene propiedades con cenotes frente a playa, en fin, en Baja California. Lo que está haciendo Juan Carlos es sumamente atractivo, épico y muy, pero muy rentable. Y dije, Juan Carlos, tú tienes que compartir con esta comunidad todo lo que estás haciendo. De hecho, ya hay muchos de mis clientes que están empezando a visitar los proyectos de Juan Carlos y me dicen, Emil, esto no tiene comparación. Inclusive, Juan Carlos hasta tokenizó el primer inmueble en México y eso es un tema que más adelante también tocaremos. Señores, con ustedes, Juan Carlos Zamora, un emprendedor sumamente exitoso en México que nos viene hablando en esta participación de lo que está haciendo, sobre todo en materia de terreno, que es la materia prima de la inversión inmobiliaria. Juan Carlos, ¿cómo estás? Excelente, Mil, muchas gracias. Sí, así es. Ya hace varios años que nos conocimos y me ha dado mucho gusto también todo esto que has hecho, la comunidad que has hecho y también todo lo que has impulsado a las bellas tierras de República Dominicana que ya me tocó hace unos años conocer y un paraíso también. Y bueno, emocionados y contentos, gracias por la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido y descubierto en estos últimos años, en donde vamos a hablar el día de hoy precisamente de cómo duplicar, porque el día de hoy estamos hablando de inversiones, de cómo duplicar tu inversión en tiempo récord. Así que tenemos algo muy interesante, muy interesante. Estoy contento por lo que ayer estaba preparando para mostrarles el día de hoy. Así que si puedo compartir aquí pantalla, Te nada dejo el más. escenario, es todo tuyo. Te puedes compartir pantalla. Gracias, gracias. A ver, vamos a ver nada más si me confirman que se esté viendo. Ahí, ahí ya se ve, ¿verdad? Listo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Acá en donde me toca estar ahorita, madrugamos a las 5 y tantos de la mañana. Pero bueno, contentos y emocionados por estar aquí con ustedes. Y bueno, mi primer pregunta es, ¿quiénes de ustedes están buscando multiplicar su inversión en tiempo récord? ¿Quiénes están cansados de buscar sin resultados las mejores inversiones en bienes raíces? Bien, pues el problema es que las personas que quieren y buscan multiplicar su inversión a corto plazo, ojo con la palabra multiplicar su inversión a corto plazo, lo están haciendo de forma equivocada. Y la información que te voy a mostrar a continuación me llevó más de 16 años entenderla, más de 16 años construirla y resumirla en esto que te voy a mostrar ahorita. Esa es mi promesa. El día de hoy, en estos minutos, te voy a resumir 16 años en el mundo de las inversiones en bienes raíces, en el mundo de los negocios de bienes raíces. Y esto es algo cuando yo lo entendí, dije, wow. Y es lo siguiente, vean, eh, esto yo le llamo el triángulo multiplicador de los bienes raíces. Y algo interesante es, normalmente cuando se piensa en invertir en bienes raíces, pues lo primero que se piensa es en la primer parte de esta pirámide, eh, la multiplicación de las inversiones en bienes raíces, porque normalmente todos pensamos que la inversión de bienes raíces es renta, ¿no? Es adquirir un inmueble, ya sea un departamento, una vivienda, un local comercial o para retail,
y ponerlo a rentar, ¿no? Entonces, todos, nuestra mentalidad de inversión va sobre eso, pero este tipo de rentas normalmente en promedio en Latinoamérica puede generar de un 7 a un 12%, incluso en Estados Unidos, de un 7 a un 12% anual en rentas, hablando de rentas. Lo cual, si sacamos un número, si nosotros invirtiéramos, por ejemplo, $1,000,000, si invirtiéramos $1,000,000, ¿cuántos años mediante las rentas ese $1,000,000 se convertiría en $2,000,000? ¿Sí? Y el número que nos arroja con un promedio de un 7 a un 12% es aproximadamente 10 años. 10 años para que $1,000,000 se vuelvan $2,000,000. 10 años. Pero, como hemos visto en los últimos meses, sobre todo, la inflación a la que estamos viviendo es impresionante. Y es impresionante la inflación cómo va subiendo ahora, no año con año, mes con mes. La inflación va aumentando. Y ya lo hablaron algunos de los ponentes durante estos 2 días. Entonces, realmente, 10 años para que un simple $1,000,000 se vuelva $2,000,000, el poder adquisitivo que va a tener ese $1,000,000 ni siquiera se va a comparar con lo que es el día de hoy. Es decir, realmente tu dinero ni siquiera se va a multiplicar en 10 años, porque tu poder adquisitivo no se está multiplicando en 10 años. Es por eso lo importante del día de hoy, de estar buscando fórmulas, estrategias de inversión diferentes, también para acelerar este paso de la multiplicación de tu dinero. Ahora, la siguiente fase de esta pirámide es las preventas y la construcción. Las preventas y la construcción te dejan aproximadamente de un 15 a un 25%. Cuando tú inviertes también en algún departamento, ¿sí? En preventa, por ejemplo, que se usa mucho, normalmente la plusvalía o la ganancia que tú tienes va de un 15 a un 25. Incluso si tú construyes, que a mí también ya me ha tocado construir, si tú construyes, puede ir aproximadamente en un 20-25% de la ganancia sobre cada dólar que tú inviertas en construcción. Imagínate que tú tienes un terreno, tú tienes un lote de terreno y cada dólar que tú inviertes en construcción aproximadamente te va a dar de un 20 a un 25% de ganancia. Entonces, si tú inviertes en preventas o en construcción, aproximadamente tendrías de un 15 a un 25 anual. Lo que quiere decir y nos arroja es que para que tú multipliques ese $1,000,000, vas a tardar aproximadamente 5 años, ¿ok? Solo para multiplicar el $1,000,000, no para multiplicar tu poder adquisitivo. Ojo con eso. Ahora, ya le bajamos, ya no son 10 años, ya vamos a 5 años, ¿no? Ya va mejorando aquí el asunto, ya va mejorando aquí los números. Pero, ¿qué sigue? Lo que sigue es la inversión en un pedazo de terreno, un lote de terreno. Y invertir en un pedazo de terreno, en un lote de terreno, te puede generar en plusvalía de un 30 a un 50%. De un 30 a un 50%. Claro, si sabes hacerlo. Y ahorita te voy a explicar dónde, en qué momentos es donde se tiene que invertir para tener estos números que ahorita vamos a empezar a ver, que ya se ven muy diferentes a los anteriores. Ahora, eh, un lote de terreno que te puede tardar de 30 a el 50% en plusvalía, te va a llevar a 3 años. Te puede llevar a 3 años de multiplicar tu dinero. 3 años para que tarden la multiplicación de tu dinero. 3 años, una plusvalía del 30 al 50%. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué siguiente etapa después de los lotes? Y aquí es cuando ya vemos otros números totalmente diferentes. Y es algo que se llama macro lotes.
Los macrolotes que te pueden llevar de un 100% a un 400% en tan solo un año. En tan solo un año. Y si te fijas, son diferentes velocidades. Es decir, hay vehículos que, por ejemplo, van a 20 kilómetros por hora, hay vehículos que van a 50 kilómetros por hora, hay vehículos que van a 100 kilómetros por hora y hay otros vehículos que van hasta incluso 400 kilómetros por hora. Y todos, al final del día, son inversiones, pero son estilos de inversión diferente y son también riesgos diferentes los que se manejan en ese tipo de inversión. Y también tienes que entender diferentes cosas. Mira, hablando de los macrolotes, porque eso es lo que hoy voy a hablar, el tema de macrolotes y lotes de terreno, que es donde la velocidad de la multiplicación de tu dinero es muchísimo más rápida. Ahora, ¿qué son los macrolotes? Los macrolotes es como un pastel. Imagínate un pastel en el cual, ¿dónde se gana más dinero? Sí, y ahí les voy a preguntar en el chat, ¿dónde se gana más dinero? ¿Vendiendo el pastel completo o vendiéndolo en rebanadas? ¿Dónde creen que se gana más dinero? ¿Vendiendo el pastel completo o vendiéndolo en rebanadas? ¿Ustedes dónde creen que se gana más dinero? Bueno, eh, sí estoy en línea, ¿verdad? Así le confirman, pues. Sí, ok, muy bien, listo. Entonces, ¿dónde ustedes creen que se gana más dinero? En, en las rebanadas, así es. En las rebanadas es donde se gana más dinero. Entonces, lo que, lo que trata los macrolotes es eso. Lo que trata es adquirir el pastel completo y vender en rebanadas. Que al final del día también tienes que tener una habilidad para esos macrolotes, que es lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a ver lo que otros no ven, ¿ok? A mirar, a visualizar, a tener la visión de un lugar que otros no han visto. Terrenos que a lo mejor vemos sin nada, ¿sí? Tienes que tener la habilidad de tener esa visión de qué es lo que puede haber ahí, qué es lo que puede existir ahí, o qué es a lo mejor lo que va a haber en 2, 3, 4, 5 años, o incluso en menos. Y ahorita les voy a platicar un ejemplo. Pero tienes que tener una visión. Y miren, a mí me quedó claro, y se los voy a platicar con la siguiente imagen. Cuando yo entendí también esto de la parte de los ciclos inmobiliarios, cuando entendí el tema de los ciclos inmobiliarios, también esto cambió mi chip de cómo entender las inversiones en la mejor inversión de la tierra. La mejor inversión de la tierra es, sin duda, en números, la tierra. La mejor inversión en la tierra es la tierra. Entonces, en el mercado existen diferentes ciclos inmobiliarios. Y es como muy parecido al tema que estamos viviendo el día de hoy con la economía, pero en lo inmobiliario también funciona muy parecido. Hay mercados en crecimiento, mercados consolidados, mercados en desaceleración y mercados en declive. ¿Qué significa los mercados consolidados de BAC? En esta gráfica que ves aquí, de BAC son mercados que tienen plusvalías de un 6, de un 7, de un 8, de un 9, de un 10, hasta de un 12%. Son ya mercados consolidados. Por ejemplo, hablando de México, que es donde yo estoy, ciudades como Cancún, como Playa del Carmen, como Ciudad de México, como Guadalajara, Monterrey, son ciudades consolidadas, ¿sí? Pero también existen ciudades en desaceleración, ¿sí? En mercados en declive. ¿Y qué significa eso? Que están en minusvalía, ¿sí? Hay lugares que están en minusvalía. Incluso le ha pasado en su momento a países, ¿no? En su momento lo que le pasó a Venezuela, que tuvo una minusvalía por toda la situación que tuvo en su momento, que en vez de subir los precios, en vez de mantenerse los precios, algunas zonas bajaron. Incluso en México hay lugares, por ejemplo, como Acapulco, que en su momento fue un lugar turístico muy fuerte,
Acapulco tuvo su momento de declive, incluso apenas está en una parte de recuperación mínima, pero en su momento tuvo minusvalía. En vez de los precios mantenerse, hubo inmuebles que se depreciaron, que bajaron su valor. Pero aquí, donde está el multiplicador de tu dinero, de tu capital en tiempo récord, es en los mercados de A a B, mercados de crecimiento a consolidación. Y una vez, en una conferencia que dio Steve Jobs, comentaba la historia de un jugador de hockey que es de los más importantes en la historia o de los mejores jugadores en la historia de hockey. Y una vez entrevistaron a ese jugador de hockey y le preguntaron que cuál él consideraba que era su habilidad para ser el mejor jugador de hockey. Y cuando le preguntaron esto, todos pensaron que iba a responder su velocidad, su fuerza, y no, no contestó eso. Lo que contestó es que lo que lo hacía el mejor jugador de hockey era adelantarse a donde iba a estar el disco. Y cuando yo escuché esto, dije, wow, esto traducido en bienes raíces es adelantarte a donde van a llegar los demás. Porque cuando todos están ahí, cuando todos ya llegaron, ese es un mercado ya consolidado, ¿sí? Ese es un mercado ya consolidado y es un mercado que tiene, yo le llamo retornos de inversiones aburridas, para mí, porque esperar 10 años para multiplicar tu dinero, 5 años para multiplicar tu dinero, pues, ¿quién está buscando? Bueno, eh, cada quien tiene un estilo de inversión diferente. Al final del día, invertir es bueno, siempre es bueno. Es mucho peor no invertir, pero multiplicar tu dinero en 10, 5 años, cuando hay vehículos que lo hacen mucho menos, pero que tienes que tener una habilidad, claro, tienes que tener la habilidad de saber dónde va a estar el disco y para eso hay todo un análisis y por eso es otro tipo de inversión en el cual tienes que tener diferentes herramientas, diferentes habilidades, diferentes estrategias de inversión. Ahora, nosotros es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a encontrar el disco. Y ya lo hemos hecho en diferentes lugares. Y ahorita te voy a poner un ejemplo en números para que veas, los números son una locura. Mira, nosotros lo hemos hecho ya en Tulum, ¿sí? Aquí tenemos un desarrollo que hicimos en Tulum, el cual nosotros venimos invirtiendo ya hace 4 años, bueno, ya casi 5 años, 5 años en Tulum, en donde ha sido una locura también el tema de las plusvalías. Este es uno de los desarrollos, proyectos que hicimos que tiene hasta cenote privado. Las personas de ahí, tenemos ahí una vivienda que llegó en TikTok a más de 10 millones de visualizaciones y fue una locura esa propiedad. Se nos rentaba prácticamente todos los días del mes. Y también después de ahí brincamos a Bacalar y Chetumal, donde estamos también en un lugar donde las plusvalías y las ganancias están muy aceleradas. Entonces también nos adelantamos a Bacalar y Chetumal. Llegamos también y lo hicimos esto en un lugar muy turístico acá de México que se llama San Miguel de Allende. Y también, y eso estoy el día de hoy, aquí en La Paz, Baja California Sur, que es un lugar que está a 1 hora 20 minutos de Los Cabos, 1 hora y media de Los Cabos. San Lucas, que es también otro referente turístico acá en México, y La Paz, Baja California, en plusvalías, es el Tulum del otro lado de México, hablando de plusvalías. Entonces, eh, les voy a poner un ejemplo de este último, La Paz. Para ponerles en contexto, La Paz, como les decía, en números de plusvalías es como el Tulum del sur de México, ¿sí?
Entonces, aquí es adelantarte al disco. Nosotros que hicimos, nos adelantamos al disco, hicimos todo un análisis de dónde iba a estar el disco conforme a números, a demanda, a visitas, vuelos, etcétera, cuáles son los turistas que llegan, de dónde llegan, qué consumen, dónde se hospedan, cuánto gastan. Todo eso hacemos nosotros un análisis, absolutamente de todo eso. Y nosotros tenemos un proyecto, ahí se alcanza a ver en la imagen, tenemos un proyecto frente al mar, ¿sí? Con unas dunas impresionantes, unos atardeceres impresionantes, unas islas que tiene también ahí enfrente impresionantes, y empezamos a construir vivienda. Pero no sé si ya notaron también, nosotros hacemos todo, y me voy a regresar a esto, para, nosotros hacemos toda la pirámide. Nosotros hacemos toda la pirámide. Entramos desde los macrolotes, luego comercializamos los terrenos, luego hacemos la construcción y prevendemos. Y incluso hoy, por la demanda que nos exigen nuestros inversionistas, les ayudamos a administrar sus rentas, sus propiedades. Entonces, nosotros vamos haciendo todo un proceso para ir subiendo los números de nuestros inversionistas. Construimos en los terrenos para aumentar la plusvalía también de los inversionistas. Entonces, hacemos todo ese proceso. Y algo también eh, que, que quiero mostrarles son los números. Un ejemplo de lo que nos pasó en La Paz. Y aquí viene lo interesante. Viene algo que yo ayer que lo hacía y ayer que lo estaba bajando, dije, wow, estos números que nos pasó en La Paz fueron increíbles. Vean, nosotros empezamos en abril del 2022, o sea, hace un año aproximadamente. En abril del 2022 empezamos a nuestros inversionistas a acomodar macrolotes en $4 el metro cuadrado. ¿Okay? $4 el metro cuadrado, macro lotes. Primero, iniciamos como macro lotes. Nuestros inversionistas entraron en esta fase de macro lotes, invirtieron desde $4 el metro cuadrado y después brincamos en junio del 2022, brincamos a $7.5 el metro cuadrado. Seguíamos en macrolotes, seguíamos comercializando macrolotes, pero ahora en $7.5. Entonces, ahí la plusvalía brinca a un 87%, y te estoy hablando de meses, de meses. De abril a junio del 2022, brincamos a un 87%. Ahí terminamos la fase de los macrolotes. Dejamos de vender macrolotes e iniciamos con el tema de las rebanadas. Entonces, las rebanadas, es decir, los lotes, ¿sí? La lotificación se empezó a vender en $30 el metro cuadrado. $30. Lo cual ya el que invirtió en macrolotes ya llevaba un 650% de aumento en el valor comercial del metro cuadrado en agosto del 2022. Octubre del 2022 subimos a $50 metro cuadrado. $50 metro cuadrado. En octubre del 2022, a $50, el que adquirió el metro cuadrado en $4 ya iban $1,150 el metro cuadrado. Digo, perdón, 1,150% de aumento del valor comercial de sus metros cuadrados. Marzo del 2023. Marzo del 2023. Este año, o sea, este mes y este año, ya estamos en $60 el metro cuadrado de terreno, comercializando y vendiendo, comercializando y vendiendo. Este mes ya estamos en $60. ¿Sí? Sí, voy para allá. Ok. 6%. Digo, perdón, 6%. 1,400. Es que me dijeron que me queda 6% de batería. Ahorita me conecto. Perdón. $60 metro cuadrado es lo que estamos comercializando el día de hoy. Y tenemos un 1,400%. Y estamos proyectando a 2025
conforme al estudio de mercado de toda la zona y ya he entregado las amenidades prácticamente en un 90% todas las amenities del desarrollo, llegar a $90 metro cuadrado. Lo que quiere decir que absolutamente el que haya adquirido un metro cuadrado en cualquiera de estas etapas tuvo una ganancia. Pero el que más obtuvo una ganancia fue el que adquirió en la materia prima del bien raíz, en el lienzo de los bienes raíces. Yo le llamo el lienzo en blanco. Ese lienzo que te da la libertad de dibujar, de crear, de poner tu creatividad, de crear un mundo donde antes nadie veía nada. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros encontramos esos discos y creamos mundos. Creamos un estilo de vida. No solamente vendemos lotes. Nosotros vendemos un estilo de vida, creamos una comunidad, porque eso al final del día es lo que genera una demanda. Y cuando hay una demanda, se genera plusvalía y se generan este tipo de ganancias. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Y bueno, soy mucho de compartir cómo vamos desarrollando los proyectos, soy mucho de compartir cuando encontramos los nuevos discos y en esos nuevos discos los voy compartiendo ahí en Instagram. Los que gusten seguirme ahí como Juan Carlos Zamora, ahí estoy, pues, a sus órdenes. Bueno, Juan Carlos, gracias. Tenemos algunas preguntas. Si me abre mi cámara, voy a tener unas preguntas. ¿Tú tienes algo más que decir, compartir, Juan Carlos? No, si quieren vamos al tema de las Ok. preguntas. Vamos al Ok, tema de las dice, preguntas. porque de verdad que está muy interesante, Juan Carlos. A mí el tema de la tierra me apasiona. Tengo unos 3 años muy envuelto en tema de tierra y estoy más que apasionado porque, como he dicho siempre, la tierra es la materia prima. Juan Carlos, si quieres, dejar de compartir pantalla. La materia prima del negocio inmobiliario es la tierra. O sea, en Pero esencia, sí. dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Ya, Dijiste. ya, ¿Sí, ya, verdad? ya, perfecto, ya. Si te das cuenta, la materia prima es la esencia, digo, la tierra es la materia prima de este negocio, o sea, todo empieza en tierra. Y cuando no tenemos un concepto bien definido, dañamos la materia prima. Y tú has hecho un buen trabajo que tú has conceptualizado desde el origen los proyectos. A mí me encanta eso que tú has hecho de tener los cenotes al pie de la casa. Conseguiste un concepto único que fue esas tiny homes, una locura. O sea, yo no quiero que hablemos un poco de eso porque como tú siempre dices, tu estrategia es darle valor a la tierra y la tierra se da valor en función a lo que se construye sobre la tierra. Y también, y eso, esa innovación de crear productos altamente rentables, llamativos, como lo dijiste en la transmisión del Instagram que tuvimos la semana, ayuda a que favorezca a todo esto. Tengo preguntas aquí. Yo he hecho este ejercicio, son 7.5 años más más. Yo he hecho este ejercicio, son 7.5 años más aún. Tu inmueble debería apreciarse y esto debe ser tomado en cuenta, lo que reduce al menos 5 años. Lo interesante sería destinar la rentabilidad a invertir. No sé a qué se refiere ahí, José Rosario. A ver, preguntas por acá. Tengo más preguntas. Eh, a ver. Este, bueno, lo que me van pasando las preguntas en mi equipo. Quiero que tú hables un poco, quiero hacerte unas cuantas preguntas, Juan Carlos, sobre el tema. Tú tienes tierras en la jungla, como le llaman, o sea, en la selva, o sea, no tiene, sin embargo, tiene tierra en la playa. Cuando la gente habla de Tulum, habla de Cancún, habla de Punta Cana, piensa en playa. Sin embargo, tú has desarrollado propiedades lejos de la playa con una esencia o sea, autóctona, o sea, genuina, pero también con una valorización importante. Tu experiencia entre propiedades que están en la playa y las que no, para aquellas personas que solamente piensan que la playa es lo único que da rentabilidad. Sí, bueno, exactamente. Normalmente en destinos turísticos de playa, pues lo que primero se pensaría es un inmueble o adquirir un inmueble frente al mar, ¿no? Pero a veces el ticket de entrada, pues es muy alto, ¿sí? Realmente adquirir una villa hoy frente al mar, por ejemplo, en la Riviera Maya, te pueden dar entre 1.7 millones de dólares a 10 millones de dólares, una villa frente al mar. Entonces, no cualquiera tiene ese ticket de entrada. No, ahora, había otro mercado donde ayer una frase que dijiste y me gustó, que es eh, cuando ya todos están ahí, realmente ya las ganancias no son buenas, ¿no? ¿Qué seguía de ahí? Todos estaban vendiendo departamentos en el centro hablando de Tulum, ¿sí?
todos estaban vendiendo departamentos en el centro de la ciudad, ¿sí? Y entonces fue todo un tema en pelea de precios. Entonces había dos formas de vivir en Tulum, frente al mar o en departamentos. ¿Qué hicimos nosotros? Nos metimos al jungle living, ¿no? Nos metimos al jungle living, que es vivir el tema de vivir en la naturaleza, alejado de, del concreto, ¿sí? Alejado de la urbanización, eh, con un estilo instagramiable, ¿sí? Con experiencias con la naturaleza, como estar entre la selva, eh, junto a un cenote donde puedas bañarte, ¿sí? Pero también si te quieres ir a la playa, estés a 5 minutos de la playa, y nos funcionó increíblemente. La verdad Bueno, señores, fue algo que nos sorprendió incluso cómo funcionó tú, y comercializamos como locos prácticamente. tú hiciste un concepto de tiny homes, de casa pequeña. ¿Cómo fue eso? Y lo hiciste con la finalidad de posicionar la zona, o sea, tu tierra, porque tú eres un land developer, tú eres un desarrollador de tierra. Háblanos de eso. Sí, tuvo que ver mucho con eso. Cuando hicimos un análisis, bueno, ¿qué están vendiendo todos? Y qué no están vendiendo, ¿no? Pero que al final del día también sea una tendencia. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que, como te dije, todos estaban vendiendo propiedades beachfront, que aparte el ticket de entrada es muy alto, y también prácticamente todos estaban vendiendo departamentos, y nosotros dijimos, bueno, algo que no se está vendiendo acá, pero que también es tendencia, pues son las tiny homes. Pero algo que funcionó también es que una tiny home, pues, conlleva menor gasto de construcción, menor tiempo incluso de construcción, y la renta prácticamente es la misma que una propiedad que tenga el doble o el triple de metros de construcción, porque también le añades el tema de instagramiable, ¿cierto? Entonces, esta propiedad nos está dando aproximadamente un 22% de rentabilidad, O sea, en ¿no? 4 años, en 5 años se paga. Sí, así es, de rentabilidad al precio comercial, pero Ujú. entendiendo realmente desde abajo, la rentabilidad es muchísimo más alta, o sea, porque nosotros lo que hicimos es adquirimos el macro lote, subdividimos, construimos y rentamos, o sea, hicimos todo el proceso. En esa tiny home era un macro lote que subdividimos, si era el pastel que lo convertimos en rebanadas arriba de ese lote, le metimos la construcción y luego hicimos toda una estrategia de rentas. Toda esa estrategia de rentas fue meter esa casa con personas que se dedicaban ya al tema de viajes, de experiencias. Metimos ahí a las personas para que hicieran unos videos en TikTok. Esos videos en TikTok subieron a 10 millones, más de 10 millones de vistas, algunos videos, otros a 7 millones, otros 5 millones, otros 3 millones. Y eso fue una locura. La gente empezó a enviarnos mensaje para poder reservar prácticamente todos los días. Entonces, eso nos llevó, te digo, a un 22% de rentabilidad, pero abajo y todavía muchísimo más ganancia, ¿no? Algunas preguntas, bueno, las personas que están preguntando que cómo pueden invertir con Juan Carlos, aquí en la caja de comentarios dejamos un enlace para que puedan cliquearlo y ahí pueden preguntarle, va a abrir un chat y le pueden dar información al respecto. De hecho, Juan Carlos tiene muy buenos proyectos, doy fe de eso, y sobre todo proyectos, un ticket de entrada bastante bajo, de hecho hay tickets de entrada por $50,000, un poco más, o sea que no son tan altos. Dice acá, Lady Santana dice, las personas que compran los macrolotes son los encargados de realizar el desarrollo de vías, alumbrados, etcétera, o ustedes se encargan de o acompañan ese proceso, se encargan de eso. Sí, nosotros acompañamos en el proceso. De hecho, una de las ventajas que nosotros hacemos es que nosotros, como creamos todo un concepto y creamos amenidades, entonces el que adquiere los macrolotes ya no tiene que encargarse de construir amenities, de crear la conceptualización de las amenidades, porque nosotros les damos acceso a las amenidades. Es decir, el día que ellos quieran vender, es que hay cuatro cosas que ellos pueden hacer. Es, adquieren el macrolote, lo revenden tal cual, ni siquiera tienen que notificar, simplemente lo revenden, y en eso tenemos casos en el cual por lo menos tienes anual un 50% solamente revendiendo el macrolote. ¿Qué La otra tiempo? es, Perdón, disculpa que tengo tantas preguntas. Sigue, tengo como 100 preguntas para sí, ti. Sigue, sí, sigue. sí, una es solamente revendes el macrolote.
solamente, no haces nada, absolutamente nada, nada, solamente inviertes en el momento correcto, inviertes en el momento correcto, dejas que crezca la inversión y aproximadamente el macrolote, porque nosotros no paramos, o sea, nosotros empezamos a vender los macrolotes, luego lotificamos, luego construimos, empezamos a desarrollar amenidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso va aumentando el valor. Bueno, entonces, cuando adquieren los macrolotes y nada más quieren revender el macrolote, ni siquiera quieren lotificar o subdividir, aproximadamente tiene un 50% anual. Luego, eh, si subdividen, ya no se tienen que encargar ni preocupar por el tema de qué amenidades voy a ofrecer, qué concepto voy a ofrecer. Simplemente esos lotes que se subdividan van a tener acceso a la comunidad que se está formando en ese lugar, ¿sí? En ese desarrollo o el desarrollo que está formando. Y ya los que adquieran ese pedazo de pastel, ese lote, tienen acceso como parte del desarrollo a esas notificaciones. Entonces, Ok. incluso en el tema legal de la subdivisión, porque, por ejemplo, nosotros tenemos clientes de otras partes, ¿no? De Colombia, de Europa, de otros lados, y ellos ni siquiera se tienen que preocupar por el tema legal de los permisos o gestorías que se tienen que hacer para subdividir. Nosotros, si ellos deciden subdividir, nosotros les podemos dar el servicio de toda la gestoría, de toda la gestión ante las instituciones para nosotros hacer por ellos el trámite de la subdivisión. Es otro valor agregado que le damos a los Muy bueno, inversionistas. eso es muy bueno porque el tema, como un extranjero, uno no conoce la normativa, la burocracia de otro país. Y ahí me lleva a una pregunta que me hacen acá, que es, si no eres mexicano, ¿cuál es el proceso de compra de una propiedad, de un terreno? O sea, ¿es complejo o sea, puede hacer y qué tanto tiempo dura ese proceso? Hay dos formas de hacerlo. Una es creando una empresa o en México. Se crea una empresa que también para eso nosotros los podemos contactar con despachos legales que hacen todo eso y lo pueden hacer a distancia. O se puede hacer mediante un fideicomiso. También con una institución financiera. También nosotros podemos contactarlos con las instituciones que lo hacen y también pueden iniciar el proceso a distancia. Entonces, sí, de hecho, muchos de nuestros clientes son extranjeros, ya lo hemos hecho muchas veces y no importa si estés en cualquier parte de Latinoamérica, de Europa, se puede realizar. No es, ok, una última pregunta. Tengo por acá, porque de verdad que tengo tantas preguntas. Si tienen más preguntas, escriba. Aquí mismo estaban poniendo en el chat un WhatsApp para poder contactarse con Juan Carlos si así lo desean. Y así entonces pueden ayudarlo aquí. Eh, ok, otra pregunta es y si invertimos en inmuebles en construcción desde donde su fecha de entrega sea más de 36 meses, ya en ese tiempo hay posibilidad de que el mercado. Ah, bueno, ese viejo. No, bueno, hay demasiadas preguntas acá, pero Juan Carlos, tenemos que seguir. De verdad que ha sido un gustazo, como siempre. Te debo esa visita a México. Créeme que te la voy a cumplir. Esa visita nueva que tengo pendiente por allá. Señores, México no fue casualidad que ayer, dentro de nuestras expectativas de cuáles son los lugares más interesantes para invertir en Latinoamérica, México es uno de ellos, y sobre todo en la Ribera Maya. La Ribera Maya crece, ya no solamente es Cancún, ya no solamente es Playa del Carmen, Tacumal, Tulum. De hecho, estamos hablando de la laguna de Bacará. Bacará sí que se llama, Juan Carlos, Así que es. tengo mucha información pendiente por validar, porque voy para allá pronto. Y México, Baja California, y Juan Carlos está rompiendo la liga, está demostrando que, es más, Juan Carlos, que hace ir por ustedes, validar y después compartir. Lo comparte conmigo y yo a su vez se lo comparto a todos ustedes. Juan Carlos, un abrazo, un gusto. Y así seguimos. Recuerden que ahora seguimos con una entrevista única, épica, con Fermín Acosta, pasado presidente de Acoprovi, presidente de Crisfer Inmobiliaria, más de 2.000 viviendas en los últimos 2 años aquí en Punta Cana, y él dirá bastante que ha construido acá. Juan Carlos, gracias. ¿Una palabra final? Bueno, que los bienes raíces han demostrado que siempre son la mejor inversión en cualquier situación, en cualquier momento de los ciclos económicos, pero la mejor inversión de la tierra es la tierra. Así es, Y, así nos y despedimos. los números lo muestran. Gracias, Juan Carlos, Muy señores. bien. Gracias. Nos vemos pronto.